este breve episodio vamos a hablar de llevar las cargas de los demás y de Nezar. Aquí vamos. Muy bien, vamos a adentrarnos en Mosía 18 al 24 en este episodio. Estamos retomando el hilo donde Abinadí terminó. Es como un relevo, donde Abinadí sale y Alma toma su lugar. ¿Verdad? Alma estaba allí, en el juicio de Abinadí. Él cree en sus palabras, siendo aparentemente el único presente, o el único sacerdote, que creyó en lo que Abinadí decía, y escapa hacia el desierto, y habrá varias personas que terminan siguiéndolo y se convierten, y se bautizan. Y así podemos ver aquí que aunque Abinadí es ejecutado, mira lo que él cambia. Mira las vidas que cambia solo a partir de una persona. Una persona que decide, ya sabes, creer en sus palabras y decide que va a ponerse en pie. La verdad. En realidad, todo. Del pueblo del rey Noé, en su mayor parte, fuera de él, y casi todos sus sacerdotes, terminan convirtiéndose y mudándose con el rey Limhi, finalmente el hijo de Noé, hacia Saraemla con los demás nefitas. Y claro, Alma y su gente eventualmente lograrán volver a Saraemla también, a pesar de separarse por varios años en el desierto. Pero ahora Alma tomará la antorcha y predicará el Evangelio de Cristo. Y va a bautizar con la autoridad que tiene. Recuerden, se señaló que es un descendiente directo de Nefi. Y creo que eso tiene que ver con el sacerdocio. Eso tiene que ver con el sacerdocio. Y Abinadí también era un descendiente directo de Nefi. Y así Alma se va, comienza a predicar, y la gente empieza a acudir a él, en el desierto, en Mormón. Sobre la palabra Mormón. Es importante, ¿verdad? Han existido un par de interpretaciones acerca de qué es este lugar y qué significa Mormón. Una que es popular y que para mí es más una leyenda popular es que significa más bueno. No creo en esa interpretación. Es una fuente de segunda mano que dice que José Smith dijo que significaba más bueno. Claro, piensen en cómo eso, la palabra mormón, more, resulta ser lo mismo en inglés. Y mon de alguna manera es bueno. Me parece que está en terreno inestable, bastante. Por eso no creo que signifique eso. Lo otro que a veces se interpreta con la palabra mormón de este capítulo 18 es que significa aguas. No creo que tenga que ver con eso. Verán a qué me refiero. No creo que sea por las aguas. Leemos en el versículo 4, y sucedió que todos los que creyeron en él, o sea, Alma, fueron a un lugar que se llamaba Mormón, nombrado por el rey, estando en los confines de la tierra, o sea, en las afueras, posiblemente en colinas o montañas, habiendo sido infestado por tiempos o por temporadas por bestias salvajes. ¿Por qué eso? Para mí, esto es lo que se menciona. Más que las aguas o cualquier otra cosa. Queda un poco aislado sobre las bestias salvajes. Y dice aquí en el versículo 7, y sucedió que después de muchos días hubo un buen número reunido en el lugar de Mormón, así que las aguas allí, para escuchar a Alma. Todos los que creyeron en su palabra se reunieron para oírle, y él les enseñó y predicó el arrepentimiento y la redención. Y fe en el Señor. Eso enseña. ¿Qué enseña? ¿Qué antorcha? ¿Qué Abinadí le pasó a Alma? Según nuestros últimos episodios, ¿cierto? ¿Qué es? Es la doctrina de Cristo. Eso es lo que se trae aquí. Y por supuesto con esa doctrina de Cristo ahora, si eso se hubiera perdido, entonces incluso si estos individuos hubieran tenido algún tipo de bautismo previamente,
Podría muy bien haber sido un bautismo que no tenía nada que ver con Jesucristo, que no sería en el nombre correcto. Y no habría sido un bautismo fundamentado en el arrepentimiento mediante su fe en el sacrificio de Jesucristo. Y así es muy posible que todos estos individuos aquí ya estuvieran bautizados de alguna manera. Pero no sería raro antiguamente, cuando hay un nuevo comienzo para algo, volver a lavarse, realizar la ordenanza de nuevo. Eso puede ser lo que ocurre en Mormón. Y luego empezamos a tratar algo de lo que hemos hablado mucho, la idea, el principio de convenio entre nosotros. Eso es lo que Alma, mediante Mormón, nos explicará. Dice en el versículo 8, y sucedió que les dijo, he aquí están las aguas de Mormón, pues así se llamaban. Y ahora, como deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, ¿verdad? Recuerden al rey Benjamín, ellos tomaron el nombre de Cristo. Y están dispuestos a llevar las cargas de los demás para que sean ligeras. Así que esa es una gran parte de ser miembro de la iglesia. Y claro, ¿cómo ejecutamos eso? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Bueno, tenemos llamamientos, ¿verdad? Tenemos programas, proyectos y servicio que salimos a hacer y ayudamos a otros dentro del redil de Dios a llevar sus cargas. Otra manera en que eso ocurre, piensen en su propia familia, su cónyuge, sus hijos, sus padres. Es entre nosotros. ¿Cómo llevamos cargas? Normalmente llevamos las mayores cargas de quienes más amamos y de quienes estamos cerca. Y como dije antes, una de las palabras para llevar, como si fueras a llevar una carga o cargar, en hebreo es nesar. Y otro significado de nesar es realmente perdonar. Y al pensar en la economía espiritual, ¿verdad? Entre nosotros y con nuestro Salvador. Eso tiene sentido cuando lo piensas, ¿verdad? En eso, en cierto modo, podemos aliviar la carga de alguien más y también la nuestra. Si perdonamos a otros, nuestra carga pesa menos. Su carga pesa menos. Y así, parte de llevar las cargas de los demás, creo, es dar a las personas el beneficio de la duda y tenerles caridad y perdonarlos. Eso es llevar su carga también, ciertamente en lo espiritual. Pero esta es la idea del convenio, de todos ayudarse mutuamente a levantarse. Eso es parte de estar en la iglesia. Eso es parte de estar en una relación de convenio con el Señor, de tratar a otros, ¿verdad? Como nos gustaría ser tratados, la regla de oro. Y al hablar de la regla de platino, queremos tratar a los demás como queremos que Dios nos trate o juzgar a otros, como Dios nos juzgue. Eso es nesar. Y es un punto central del plan de salvación. No hacemos esto solos. Ningún exaltado está solo. Él continúa en el versículo 9, sí, y están dispuestos a llorar con los que lloran. Sí, y a consolar a los que están en necesidad de consuelo. Por cierto, stand es otra interpretación de nesar. Puede haber un juego de palabras. Y a ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar. Así que, eso es algo importante que debemos comprender al hacernos miembros de la iglesia. ¿Verdad? Es nuestro deber. Es también dar testimonio de la verdad, dar testimonio de la iglesia, testificar del Evangelio. Y especialmente en nuestros tiempos, defenderlo. Hay varias formas de abordar eso. Ya sabes, desde debatir la Biblia hasta abrazar a alguien. ¿Verdad? Pero debemos defender la doctrina, a los hermanos, y debemos defender la restauración de la iglesia. Si te defines como una persona de convenio en una senda de convenio,
Entonces, ese pacto, ¿verdad? Ese karak barit, naturalmente significa que te estás alejando de algo más. Existe una distinción, hay un límite, hay una línea que debes dibujar. Si no, no hay definición. Definir algo es establecer lo que es y lo que no es. Y si estás en el juego, si eres parte, si estás comprometido en una relación de pacto, parte de ese convenio, de ser miembro de la iglesia, y el convenio bautismal es defender la iglesia. Hay muchos grupos ahora que verás incluso dentro de la iglesia que son no eso. ¿Verdad? Hablamos otra vez del vaso medio vacío y el lleno. La iglesia no es perfecta. Hay problemas, siempre habrá, pero es la mejor organización del mundo. Y si alguien quiere atacar a la iglesia y decir que no es una buena organización, ¿con qué comparas eso? Para mí es la organización más justa que haya existido. Eso no significa que no habrá problemas o errores, que no haya cosas que todos debamos superar. Es natural, debe ser así. Pero si llegas a un punto en el que eventualmente criticas a la iglesia una y otra vez, esa es la actitud que se desarrolla de que es una organización de vaso medio vacío y que hay que cambiarla. Y eso es más tu relación con la iglesia que defenderla. Creo que eso es un problema. No veo nada en el convenio bautismal que diga que intentes cambiar la iglesia. Asegúrate de criticarla donde encuentres un talón de Aquiles. Podemos aceptar dudas, podemos aceptar cosas que no entendemos. Estas cosas me surgen todo el tiempo. Y sí, podemos dejarlas de lado. Y podemos enfocar nuestras mentes y nuestro apoyo y nuestro amor y nuestros espíritus en el propósito de la iglesia. Después de que Alma dijo esto, él y Helam, que estaba allí con él, fueron sumergidos en el agua y salieron regocijándose, llenos del Espíritu. El primer bautismo fue de ellos, ¿verdad? Ambos eran lavados de nuevo. Y luego vino el siguiente, y Alma bautizó a esa siguiente persona, y luego a la siguiente. Y en total aquí hay un total de 205 almas, que son bautizadas en las aguas de Mormón en este momento. Y Alma, en el versículo 18, teniendo autoridad de Dios, algo muy importante, ordenó sacerdotes. Incluso un sacerdote por cada 50 ordenó para predicar. En ese momento, supongo, habría 4 sacerdotes. Es un número común para los israelitas. Recuerden cuando Moisés luchaba, ¿verdad? Intentaba atender a todos y ser juez en Israel. De todo el pueblo, ¿verdad? Cientos de miles de personas. Jetro, su suegro, quien por cierto es el que le dio a Moisés el sacerdocio de Melquisedec, viene y le dice, ¿qué haces? Es una locura. Y así fue como se les ocurrió la idea de construir en cientos y cincuentas y dieces, así que 50 es un número muy común para los israelitas. Un grupo, ¿verdad?, bajo una autoridad específica, o maestro, sacerdote. Es muy específico con estos sacerdotes sobre lo que deben enseñar. Porque esto es muy diferente. Podemos verlo como el momento en que Lehi y Nefi dejaron Jerusalén. ¿Verdad? Cuando Alma deja la tierra de Nefi, él está dejando lo mismo que los leititas dejaron en Jerusalén. Una tierra de creencia corrompida, donde aún pensaban que tenían una alta posición moral, pero se habían deshecho de la doctrina de Cristo. Es lo mismo en la tierra de Nefi. ¿Sobre qué escribirán? ¿Qué se asegurarán de enseñar? Es lo mismo que hacen Lehi y Nefi al empezar el libro de Mormón. Saben que la doctrina de Cristo fue eliminada en Jerusalén, así que van a estar muy atentos en asegurarse que aquello sobre lo que escriben se centra en Jesucristo. Y así es. Eso es lo que Alma está haciendo aquí. Dice en el versículo 19 que les mandó no enseñar nada.
salvo lo que se enseñó y lo que se dijo por boca de los santos profetas, y todos los santos profetas habían profetizado y predicado sobre Jesucristo. Sí, incluso les mandó, y lo aclara aquí, que no debían predicar nada, a menos que fuera arrepentimiento. ¿Sobre qué? Por eso se bautizan. Arrepentimiento y fe en el Señor, o sea, Jehová, quien había redimido a su pueblo. No Jesucristo. Luego muestra lo que Abinadí intentaba enseñar a los sacerdotes de Noé. Dice, y les ordenó que debían observar el día de reposo y lo mantuvieran santo, y también que cada día dieran gracias al Señor, su Dios. En otras palabras, él sigue asegurándose de incluir eso. Creo que es lo que dice. Incluye la ley de Moisés, ¿verdad? Es una representación, quizás abreviada, pero enseñarán la ley de Moisés, como deben. Pero ellos se van a asegurar de que comprendan. Como dijo Abinadí, es un tipo de lo venidero. Y no puedes quedar enterrado en los tipos de las cosas, ni quedar enterrado en la ley. Sabes, igual que hoy, no podemos enterrarnos en la ley. No podemos perdernos en los mandamientos y pensar que no hay un destino para esos mandamientos. ¿A dónde van? ¿Qué significan? ¿Por qué los tenemos? Y dice aquí, de nuevo, algo para que sea distinto a lo que el rey Noé y sus sacerdotes practicaban. En el 26, los sacerdotes no debían depender del pueblo para su sustento, sino que por su trabajo debían recibir la gracia de Dios, para fortalecerse en el Espíritu, con el conocimiento de Dios, para enseñar con poder y autoridad de Dios. Así que, en otras palabras, me parece que lo que está enseñando aquí es que cuando tienes un sacerdocio pagado, ¿verdad? Cuando tienes obispos, cuando tienes a tus élderes presentes, cuando tienes a todos tus líderes, incluso añadiendo a todas las auxiliares, ¿verdad? La presidenta de la sociedad de socorro y la de la primaria, si pagamos a toda esa gente, provoca que haya una pérdida del espíritu. ¿Cierto? Caemos demasiado en la economía temporal. Y eso nos va a alejar. Ponernos en deuda, si se quiere, en el balance de la economía espiritual. Me parece que ese es el principio que enseñan. No puedes tener un sacerdocio pagado, ciertamente no a nivel local, y tener la plena capacidad de asegurar que se enseñe la espiritualidad y que la doctrina permanezca firme. Ya es difícil de por sí. En el 30 tenemos esta repetición, y tiene sentido que Mormón lo haga. Se llama Mormón, ¿cierto? Y así, la primera fuente que tenemos de la palabra Mormón es aquí con Alma, en la tierra de Mormón, en la tierra de Mormón. En el 30 dice, y ahora aconteció que todo esto se hizo en Mormón. Sí, en las aguas de Mormón. Mormón no son las aguas. En el bosque que estaba cerca de las aguas de Mormón, sí, el lugar de Mormón. Las aguas de Mormón. El bosque de Mormón. Ya ves, hay mucha repetición sobre la palabra Mormón. Dice algo interesante. Parece que parafrasea. Isaías 52, 7 al 10. Oh, cuán hermosos son los pies de quienes en los montes, ¿verdad? Dice, cuán hermosos son a los ojos de aquellos. Llegaron al conocimiento de su Redentor. ¿En qué se está enfocando? Nunca deja esto. Si prestamos atención, obtenemos la cadena, la continua cadena de la doctrina de Cristo en el libro de Mormón. Vemos dónde se pierde y dónde se retoma. Entonces aquí pasa de Abinadí a Alma, y él se asegura de que la doctrina de Cristo sea central, de lo que creen y lo que enseñan. Cuán hermosos son ante los ojos de aquellos que llegaron al conocimiento de su Redentor. Sí, y cuán benditos son, pues cantarán sus alabanzas para siempre. Me suena a que parafrasean Isaías 52, 7. Entonces se le dice a Alma,
que el ejército del rey Noé los persigue en el desierto. Y así empacan todos sus tiendas, todo lo que tienen allí, y se van más adentro en el desierto. ¿Y qué sucede entonces? Esto es parte de la gente que sale hacia el lugar llamado Mormón. Esto es parte de Abinadí y la agitación que ha causado aquí. ¿No? Es como Jesús diciendo, ya sabes, no vine completamente en paz aquí. ¿Verdad? He venido a poner al hermano contra el hermano, al padre contra el hijo y a la madre contra la hija. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que ocurrirá un gran cambio. Habrá contención. Habrá problemas. Todo empieza a desmoronarse aquí. A causa de Abinadí, creo. Y existen contiendas internas. Hay facciones de creencias y personas que comienzan a atacar, a criticar y a protestar contra el rey Noé. Uno de ellos era probablemente un hombre fuerte, quizás uno de los 50 de Noé, quién sabe. Era un guerrero y un hombre grande y fuerte, y persiguió al rey Noé. El rey Noé sube a la torre, junto al templo, probablemente el templo de Nefi. Mientras están arriba, y Gedeón va a matarlo, ven que los ejércitos de los lamanitas vienen por las fronteras de la tierra. Y así Noé le suplica a Gedeón que le salve la vida. El rey Noé vuelve con su pueblo y dice, salgamos de aquí, ¿cierto? Y huyen, salen corriendo. Pero no son capaces de dejar atrás a los lamanitas. ¿Y qué hace entonces el gran rey Noé? Manda que todos los hombres deban dejar a sus esposas, sus mujeres, sus hijos atrás, y corran para escapar. Más luz sobre el carácter del rey Noé. Así que varios hombres huyen con el rey Noé. Y los hombres que permanecen allí, totalmente superados por los lamanitas, envían a sus hijas. Es una táctica interesante, ¿verdad? Es muy eficaz. Envían a sus hijas para rogar por la misericordia de sus familias. Y los lamanitas lo creen, ¿cierto? Sienten compasión por, según se nos relata aquí, las bellas hijas de los nefitas. Y en vez de asesinarlos, los llevan de vuelta a la tierra de Nefi, pero les imponen un impuesto del 50% de todo lo que producen. Y uno de ellos entre ese pueblo es Limhi, y él es uno de los hijos del rey Noé. Y termina siendo el líder, el nuevo rey, del pueblo de la tierra de Nefi. Y Limhi envía a Gedeón a buscar a los hombres que huyeron, que dejaron a sus mujeres y a sus hijos atrás, y los encuentran. Pero los hombres están arrepentidos y juran que, si es necesario, lucharán y darán sus vidas para redimirse de una mala decisión. Y esto es algo en lo que piensas sobre el camino de tu propia vida, ¿verdad? Y cometes un error, tomas una mala decisión y te avergüenzas. Es decir, esto es muy malo, obviamente. Pero a veces uno comete un gran error y desea redimirse. Y eso es lo correcto. ¿Cierto? ¿Quieres redimirte? Ahora, ¿cuánto mejor habría sido para ellos? ¿Cuánto mejor habría sido para sus familias si no se hubieran ido? Bueno, mucho mejor. Así que estás comenzando el juego de nuevo, por así decirlo, más atrás. Es como si te endeudaras cada vez más. Pero hay redención para ellos. Puede haber redención por tan horrible como es cometer un error. Puede haber redención para ellos. Y por supuesto, al cometer errores, puede haber redención para nosotros. Puede haber esperanza. Y puede haber cambio. Sentir vergüenza por lo que has hecho suele ser algo positivo, ¿verdad? Debería usarse de una manera que sea un motivador para mejorar. Y creo que si has sentido eso, es una buena forma de reconocerlo. En cierto modo, es un don.
para motivarte a compensar lo que has hecho y mejorar tú mismo. Los hombres, mientras estaban fuera, estaban enojados de que los persuadieran para dejar a sus familias. Y toman al rey. Iban a tomar al sacerdote y hacer lo mismo. Pero el sacerdote huyó. Y entonces toman al rey y lo queman en la hoguera, parece. Así que tiene una muerte similar a la de Abinadí, como se predijo. Pero no pueden atrapar al sacerdote. Los sacerdotes huyen. Así que aquí está Limhi, el hijo del rey Noé, el nieto del rey Senif, que es un rey vasallo bajo, tributo al rey lamanita, y les cobran el 50%. Y las cargas terminan siendo demasiado para ellos. Gran parte de lo que hablamos aquí trata sobre la carga. Hay un tema que Mormón desarrolla, creo, aquí, que es por lo que titulé este episodio como lo hice, de Neshar. Hay un tema que recorre estos capítulos, que creo que Mormón nos está dando a propósito, que tiene que ver con Neshar. Tiene que ver con la economía espiritual, tiene que ver con estas cargas. Hay un mensaje construido alrededor de todas estas pequeñas historias, sobre este convenio de sobrellevar las cargas de los demás. La carga para el pueblo de Limhi es este impuesto del 50% y otras atrocidades de los lamanitas. Ahora, los sacerdotes de Noé que huyeron están en el desierto y notan a estas mujeres jóvenes que están solas bailando. Esto era algo muy común. Las antiguas mujeres griegas hacían esto. De hecho, es tradición, ceremonia y ritual. Pero bailan solas. Es un lugar al que iban. Los sacerdotes secuestran a 24 de las jóvenes lamanitas. Y de nuevo, esto se remonta a esa idea del Sanedrín. Eso tendría todo el sentido del mundo. No sé exactamente cómo llegarían a exactamente 24. No voy a profundizar mucho en el número. Hay mucho que ocurre aquí, en estos capítulos. Mucha historia. Pero esencialmente, como los sacerdotes tomaron a las hijas, los lamanitas se enojan. Creen que es el pueblo de Limhi y atacan. El pueblo de Limhi, la tierra de Nefi, ellos luchan. Finalmente capturan al rey de los lamanitas, que está herido. Lo llevan con ellos y le cuentan lo que pasa. Gedeón dice, mira, esto no somos nosotros. Entiende que probablemente sean los sacerdotes que siguen ahí fuera, porque Gedeón fue quien salió a intentar capturarlos. Así que pacifican al rey, quien pacifica a su ejército. Lo dejan solo ahora, pero mantienen el impuesto del 50%. Y lo que hemos estado haciendo aquí es completar la historia de fondo, ¿verdad?, de Limhi. Recuerda cuando Amón sale de Zarahemla con su pequeño grupo y encuentran la tierra de Nefi y son capturados por el rey Limhi. Y Limhi se entera de que el pueblo de Zarahemla sigue vivo. Hemos estado completando la historia de fondo desde el tiempo de Senif hasta el rey Noé, Abinadí y ahora hasta Alma y el rey Limhi. Seguiremos con eso en un momento con Alma. Esto nos lleva a, si notas el resumen del capítulo en el capítulo 21, estamos en el tiempo en que Amón y su pequeño grupo llegaron a la tierra de Nefi. Así que viven en paz por un tiempo, pero el tormento y los impuestos y las atrocidades de los lamanitas sobre el pueblo del rey Limhi son demasiado. Así que deciden ir a la guerra un par de veces. Salen a luchar y son masacrados, ¿verdad? Ellos salen a luchar, pero no pueden ganar, no tienen gente. Y regresan y lo hacen de nuevo, ¿verdad? Por estas atrocidades e impuestos no pueden vivir así. Es demasiada carga para ellos. Y así se conforman por ahora, tratando de entender qué harán y cómo superarán esto. Mencionaron algo en el versículo 17. Que vemos mucho porque es muy común. En la antigüedad, es común hoy. Y es sobre las viudas, ¿verdad? Dice en el versículo 17 que había muchas mujeres, más que de hombres. Por tanto, el rey Limhi
ordenó que cada hombre debía contribuir para el sustento de las viudas y a sus hijos, para que no pasaran hambre. Y esto lo hicieron debido a la gran cantidad de personas que habían sido asesinadas. Volviendo al pasado en la antigüedad, ¿cierto? Esto no es un asunto de patriarcado ni nada por el estilo, ¿verdad? Estás trabajando la tierra. ¿Y cómo puede una mujer hacer eso con eficacia? Sobre todo con niños pequeños. ¿Verdad? Es muy difícil que ella pueda hacerlo. Además de que solo queda un padre. Así que esto es algo que de hecho se incluye en los deberes del sacerdocio de Melquisedec en la actualidad. Cuando eres sumo sacerdote, tu deber es cuidar de las viudas. Vemos estos rastros en las Escrituras sobre estos temas. Y en lo que respecta a los convenios, en cuanto a la caridad y ayudar a los necesitados, es algo que se menciona seguido. Es responsabilidad del sacerdocio. Así que ahora llegamos a Amón. Volvemos al punto de partida con la llegada de Amón, y se reúne con Limhi. Y mientras analizan estos asuntos, los corazones del pueblo de Limhi se encuentran con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Están desesperados y convertidos. Y de hecho, le preguntan a Amón, oye, ¿puedes bautizarnos? Queremos ser bautizados, queremos ser parte de lo que Alma enseñaba. Pero Amón dice que no es él. Es un punto interesante porque dice en el versículo 33, y aconteció que el rey Limhi y muchos de su pueblo deseaban ser bautizados, pero no había nadie en la tierra que tuviera autoridad de Dios. Es interesante, pensaron que no había nadie de los sacerdotes anteriores con autoridad. ¿Estaban muertos? ¿Murieron en batalla? ¿Verdad? Esto obviamente no es algo generalizado como lo que tenemos hoy. Muy pocos tienen esta autoridad. Pero nadie en la tierra tenía autoridad de Dios. Y ahí termina. Y Amón declinó hacer esto, considerándose indigno. Parece que Amón tiene el sacerdocio para mí. Pero se niega. ¿Por qué mencionarlo? No dicen que él no tenga autoridad. Dice que no se consideraba un siervo digno, lo cual es un punto interesante porque es mulequita. Si eso es cierto, que Amón aquí tiene autoridad pero es indigno y no lo hará por eso, entonces supondríamos que los mulequitas habrían recibido el sacerdocio. Algunos de ellos lo habrían recibido de los nefitas. Y podría ser como hoy. Si hay algunos que podrían reclamar líneas levíticas de sacerdocio, es decir, que vienen directamente de Aarón, ¿verdad? Si eres hijo de Aarón, incluso en doctrina y convenios, naces automáticamente con esa autoridad. No necesitas imposición de manos para el sacerdocio aarónico. Nada cambió desde antes, ¿verdad? Naces con eso y tienes el derecho de ello, de oficio de obispo, no para el sacerdocio de Melquisedec, sino para las funciones del sacerdocio arónico de llamar a un obispo, que es un oficio del sacerdocio arónico. Quizás hay algo de sangre aronita, levítica, que corre a través de los mulequitas desde el grupo original, de Mulec, ¿verdad? El hijo de Sedequías, él no lo tendría. Aunque quizás tenga derecho al de Melquisedec, es posible. Pero no tendrían el derecho al sacerdocio arónico, por nacimiento. Pero tal vez parte de su círculo, parte del grupo que fue con él, lo habría tenido, no sorprendería. Y eso podría ser por lo que Amón tiene esto. Sería interesante saber si ellos revisaron los linajes de los mulequitas para encontrar esa sangre aronita. No pueden bautizarse ahora. Bueno, quieren. Pero sí idean un plan para salir de la esclavitud, ¿verdad? Para liberarse de esta carga.
Y así obtenemos estas historias aquí. El convenio que hacen en el bautismo es llevar las cargas de los demás, ¿verdad? Ese es un aspecto. Queremos la carga de otros, ¿verdad? Y luego está la carga tiránica que se nos impone en esta mortalidad. Hay cargas que se nos imponen que no salimos a buscar por caridad o apoyo, pero tenemos debilidades y pruebas como Abraham y Sara. Quizás no tan malas, pero eventualmente, probablemente, ¿verdad? Todos seremos probados como Abraham y Sara. Así que vemos ambos lados de esta idea de carga, de Neshar. Así que idean un plan. Emborrachan a los guardias lamanitas y huyen de noche llevándose todo. Y regresan todo el camino con la guía, probablemente un nuevo mapa, que Amón ha creado, porque conocen el camino ya que acaban de venir de allí. Ese grupo se unió de vuelta a Saraemla, ¿verdad? Falta el grupo de Alma. Así que los alcanzamos y obtenemos su registro, que es independiente del de Limhi y el registro de Senif, en los capítulos 23 y 24. Y comenzando en el 23, obtenemos este concepto que es muy particular de Libro de Mormón y en muchos sentidos distinto al Antiguo Testamento. Es la idea de la realeza. Aquí tienes a Mormón, que acaba de, comparando y contrastando al rey Benjamín con el rey Noé, ¿verdad? Y luego observando los diferentes roles que se desempeñan allí, con el Rey de Reyes, con Jehová, el que se sienta en el trono, en el Santo de los Santos. Pero esta idea de la realeza, aquí obtenemos un poco de doctrina sobre tener un rey sobre un pueblo. Y dice en el versículo 6 que la gente quería que Alma fuera su rey, pues era amado por su pueblo. Ahora, piensen en la situación de la que acababan de salir. No estaban bien con el rey que tenían. Y esto es lo que les responde. Él dice, he aquí, no es conveniente que nosotros tengamos un rey. Porque así dice el Señor, no estimaréis una carne por encima de otra. Ahora teniendo eso en mente por un momento, piensen en cómo funciona la iglesia. ¿Cierto? La verdad es que nosotros creemos de alguna manera en una especie de realeza democrática. Y al decir eso, quiero decir que la gente es en realidad reyes y reinas, en cierto modo. Y así hay una doctrina diferente en la iglesia, ¿verdad? Que podríamos encontrar en otro lugar. Y para mí, tiene que ver con esa doctrina de Cristo. Se relaciona con la ascensión. Tiene que ver con ser a imagen de Dios. Y donde todos deben ser reyes, reinas, sacerdotes y sacerdotisas. Pero tener un rey sobre ustedes para estimar una carne sobre la otra es peligroso. Y él dice, ustedes no quieren que un hombre piense que es superior a otro. ¿No? Así que el ejemplo del rey Benjamín, donde eso sale bien, es uno donde no lo hizo, ¿no? Tenemos el ejemplo por el ritual, la tradición de ser un siervo para su pueblo. Eso es importante. Aún Cristo, incluso Cristo, quien es nuestro Rey de Reyes, descendió bajo todos para servirlos. ¿Cierto? Una parte clave de la doctrina de Cristo que debemos aceptar. No queremos caer en la trampa del rey Noé y sus sacerdotes. Bueno, Dios no sería como nosotros. ¿Cierto? Queremos eso. Para mí, en mi experiencia, mi relación con el Salvador se fortalece cuando entiendo eso cada vez más, que Él quiere bajar a mi nivel. Y lo hizo, para ayudarme. Y así les recuerda a todos la iniquidad del rey Noé. Y que Él mismo dice, yo mismo caí en una trampa e hice cosas abominables ante el Señor, lo que me causó gran arrepentimiento. De nuevo, aquí tenemos a esos hombres que dejaron a sus mujeres e hijos. Y la vergüenza. Bueno, Él pasa por lo mismo. No piensen que, bueno, esos hombres que se fueron, ¿cómo puedes perdonarlos? Bueno, es muy difícil sin duda. ¿Verdad? Pero aquí tienes a un profeta del Señor, una de las figuras centrales de todo el libro de Mormón.
que Él mismo está diciendo que hizo cosas abominables, ¿le damos crédito? ¿Le damos honor? ¿Le damos reverencia por quien es? Claro que sí, porque creemos en la expiación. Él dice aquí, no obstante, después de mucha tribulación, el Señor oyó mis clamores y contestó mis oraciones, y me ha hecho un instrumento en sus manos para llevar a tantos de ustedes al conocimiento de su verdad. Es muy posible que a veces el Señor necesite a este tipo de personas, porque ellos comprenden de dónde vienen, cómo ayudar a otros a evitarlo. ¿Verdad? Han pasado por la gimnasia mental, han pasado por la gimnasia espiritual, han vivido las consecuencias y la vergüenza, ¿cierto? La tribulación. Y pueden advertir a otros sobre ello, o pueden comprender como el Salvador, cuando alguien está en esa situación ahora. Y nosotros, imperfectos, podemos tomar a Alma y usarlo como ejemplo. De ese modo, no podemos tener un Salvador que nos dé ejemplo de eso. ¿Cierto? Él es un ejemplo en el sentido de que Él lo asumió. Pero Él no. Hizo cosas que causaron vergüenza a sí mismo. ¿No? La vergüenza y las cargas fueron puestas sobre Él. Pero Él no la causó. Y así pensamos a menudo en Alma el joven. ¿Cierto? El hijo de Alma más adelante, donde realmente obtenemos el énfasis en esto en Mosía 27, que viene pronto, de alguien que se perdió y tuvo un gran cambio. Ese es el padre también, el padre de Alma el joven. Es igual. Él hizo lo mismo. Así que imaginen cuando Alma el joven pasa por esto. Alma sabe que él ya sabe que no es un ser humano perfecto, que nunca ha cometido grandes errores. Él sabe lo que su hijo está pasando. Él lo vivió. Es interesante de pensar. Así que ellos se van al desierto. Alma no acepta ser rey. Empiezan a construir una nueva tierra, ¿cierto? Una nueva aldea, por así decirlo, llamada Helam. Y esto es interesante. Hay algunas posibilidades sobre lo que significa Helam. En mi investigación sobre esto, me parece que esto tiene que ver con ser, por ejemplo, poderoso, o una fortaleza de área, o algo que significa ser firme o mantenerse firme. Y miren la palabra del versículo 13 de 23. Y ahora, como han sido liberados por el poder de Dios de estas ataduras, ¿verdad? Eso es salir del rey Noé, sí, incluso de las manos del rey Noé y su pueblo, y también de las ataduras de la iniquidad. Asimismo deseo que ustedes se mantengan firmes en esta libertad con la que han sido hechos libres, y que no confíen en hombre alguno para ser su rey. Así que si él va a jugar con las palabras, como a menudo hacen, esta es parte de la forma en que escriben. Tendría sentido llamar a esta tierra Helam, porque lo menciona en unos versículos más. Él también dice por advertencia, no confíen en nadie para ser su maestro ni su ministro, a menos que sea un hombre de Dios. Me pasa con mis hijos. ¿Verdad? Que se van, y probablemente ustedes también, algunos de ustedes, tienen hijos que dejan el nido, y ahora están sujetos a menos de un ancla diaria. Y hay todos estos nuevos conceptos e ideologías que se les presentan. Y tienen que poder identificar. Son estas personas de Dios, ¿verdad? Son estas personas que caminan en sus caminos y guardan sus mandamientos. Esa es la clave. Porque de lo contrario, la probabilidad de que te dejes influenciar por algo distinto hacia algo que podemos comparar fácilmente hoy con un virus, ¿verdad? Un virus que te infecta, un virus espiritual. Es alta. Es un gran consejo. Asegúrate de que tus maestros, y llevándolo a un espectro más amplio,
aquellos que tienen influencia sobre ti, tus amigos, ¿verdad? ¿De quién te rodeas? ¿Son hombres y mujeres de Dios? ¿Y caminan por el camino y guardan sus mandamientos? Y aquí se nos dice que Alma era su sumo sacerdote. Es interesante pensar porque más adelante en Alma tenemos un sermón sobre el sacerdocio de Melquisedec y sobre Melquisedec. ¿Es este el sumo sacerdote arónico o es un sumo sacerdote de El Elión, por así decirlo, que sería del sacerdocio de Melquisedec? Deben tener el sacerdocio de Melquisedec porque de ahí vendría su sacerdocio, no del sacerdocio arónico. No son aaronitas, aunque algunos mulequitas podrían serlo. Pero los nefitas no son aaronitas. Y en 19, y aconteció que comenzaron a prosperar grandemente en la tierra, y llamaron a la tierra Helam, tal vez firme, ¿cierto? O un baluarte poderoso, una fortaleza. Y luego muy rápido en 22, sin embargo, cualquiera que ponga su confianza en él, su fe. Eso es la fe. Su confianza en él. Él mismo será levantado en el último día. Y así fue con su pueblo. Siempre trato de enfatizar esa frase cuando la ves, levantado, porque es central para nuestros conceptos y principios, del principio de Nehor, y un entendimiento de la doctrina de Cristo, porque esa serpiente de bronce que representa a Cristo fue levantada, ¿verdad? Y verás esa frase a menudo, y creo que los autores en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y aquí en el Libro de Mormón, saben exactamente a lo que se refieren. Y es todo este concepto, todo este contexto y riqueza que se reúne en la doctrina de Cristo. Busca esa frase, levantado, y sabe que hay mucho detrás de eso. Así que el perdido, ejército lamanita, termina cayendo sobre la gente en Helam aquí, Alma y su pueblo, y los encuentran y los engañan. Les dicen que los liberarán y serán libres y les dicen cómo regresar a la tierra de Nefi. De nuevo pensamos en el terreno. No me dedico mucho a la geografía, pero piensa en el terreno. Son personas que han vivido aquí toda su vida. Y sin embargo, hablamos de una distancia considerable, pero no encuentran el camino de regreso. Y a menudo estos grupos salen de la tierra de Nefi, vienen de Zarahemla, los lamanitas ahora no saben cómo regresar a estos lugares. Así que podemos imaginar que el terreno es muy complicado. Es muy difícil, quizás selvas muy densas, quizás acantilados y montañas, pero un terreno difícil para orientarse. Y mientras tanto, este ejército cayó sobre los sacerdotes, y los sacerdotes del rey Noé, y los sacerdotes enviaron a sus nuevas esposas a reclamar y pedir compasión. Cierto, hacen lo mismo que los hombres que se quedaron con sus hombres y sus esposas y sus hijos del pueblo de Limhi. Muy efectivo, es algo muy efectivo de hacer. Sabes, cuando enfrentas fuerza con fuerza, a veces no es la mejor manera. Hay diferentes tipos de fuerza. Y esa es fuerza femenina. Y Amulón, líder de los sacerdotes que estuvo allí con Alma, en el tribunal de Abinadí, se hizo amigo de los lamanitas y termina como el Señor Supremo, por así decirlo, de Helam y otras aldeas. Y hacen algo interesante. Empiezan a decirle al pueblo de Alma que ni siquiera pueden orar. Y Amulón ha sido puesto en este tipo de posición sacerdotal con los lamanitas donde enseña. Pero por supuesto él no enseña la doctrina de Cristo ni la ley de Moisés. ¿Verdad? Porque si no tienes la doctrina de Cristo, ¿cuál es el punto? Así que ellos podría haber principios que él trae, pero los lamanitas empiezan a crecer y prosperar bajo Amulón. Así que persiguen al pueblo de Alma y les imponen cargas muy graves. No les permiten. Aquí están personas que acaban de convertirse y tienen experiencias espirituales increíbles.
Si los atrapan orando, los matarán. ¿Cierto? Amulón y sus lamanitas los matarán. Lo cual es, de nuevo, algo muy común. Cuando tienes una civilización, una sociedad que es tomada por un poder tiránico, no pueden permitirse que la gente se reúna bajo otra ideología que admira a alguien más, ¿verdad? Fuera del Estado. Eso vemos con el marxismo, ¿verdad? Incluso un poco con el nazismo. Y si no hay una lealtad fuerte en la iglesia, entonces sentirán que, oye, no tienes lealtad hacia mí. Y vemos eso hoy. Lo vemos en China y en Corea del Norte. Lo vemos en Cuba. Vemos los conflictos que ocurren en Venezuela, incluso. Y por supuesto, lo mismo que pasaría en Oriente Medio. Parece que eso se abre un poco en algunos lugares, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Quiero decir, tenemos un templo en Oriente Medio, pero en su mayor parte, esas son teocracias, donde si no sigues la religión del Estado, entonces estás limitado en lo que puedes hacer. No quieren lealtad a algo más. Así que el pueblo de alma, ellos, en secreto, derraman sus almas en oración para que puedan ser aliviados de estas cargas. ¿Verdad? Son más cargas. Son cargas tiránicas, igual que las que pasó el pueblo de Limhi. Y ese es un punto interesante. El pueblo de alma se convirtió e hizo lo correcto. Ellos hicieron lo correcto y empezaron a construir Helam, esta nueva sociedad donde no había contención y había paz. Hacían lo correcto. Y mira lo que les pasó. ¿Verdad? Enfrentaron una situación horrible. Una situación horrible. Quizás peor que con el rey Noé. Cosas malas ocurren a gente buena. Todos pasamos por pruebas y situaciones distintas. Para acercarnos al Señor, nos refinamos mediante la lucha, haciendo lo correcto o no. Y todos tienen que hacer esto. A todos se les lanza esto encima. Quizás más en esta vida, quizás más en otra. Pero también reciben todas estas cargas puestas sobre ellos. Este Neshar, ¿verdad? Llevan estas cargas. Y entonces el Señor finalmente les dice, responde a sus oraciones, responderé sus oraciones, van a poder irse mañana. Él pone un sueño profundo sobre los lamanitas, quién sabe, quizás ellos también se emborracharon. Y la gente logra escapar durante ese sueño profundo. Y eventualmente encuentran su camino de regreso a Zarahemla. Y así ahora tenemos a todo el pueblo de Limhi que estaba allí y esta banda de almaitas, ¿verdad? Que también regresan a Zarahemla. Así que ahora los tenemos a todos juntos de nuevo. Todos juntos. Esta excursión de Senif, 80 años atrás, trajo otros registros e historias sobre el rey Noé, Abinadí y Alma, y Limhi, y Gedeón, y los sacerdotes inicuos. Y ahora todo vuelve a cerrarse, ¿cierto? Nuevamente ese concepto de convenio, existe una división, y luego hay una unión de nuevo. Así que las cargas, todos llevamos cargas que nos son dadas en la mortalidad. Todos poseemos esta necesidad de desarrollarnos. Y quizás no lo haríamos solos, pero acordamos en la preexistencia. Acordamos en nuestra vida premortal hacerlo, y debemos recordarlo. Aceptamos que seríamos probados como Abraham y Sara, para que lográramos crecer, que llevaríamos las cicatrices de la mortalidad, las ansiedades y las depresiones y la confusión, el dolor, esta lucha, ¿cierto?, en la vida, que a veces es peor, para que lográramos crecer y ser más semejantes al Salvador. Eso es parte del plan. Y este tema, creo, es Mormón tratando deliberadamente estos asuntos y dándonos este tema de llevar las cargas de los demás o de las cargas en su conjunto. Las cargas se nos dan en la mortalidad, de si las queremos o no, independientemente de si estamos haciendo lo correcto o no. Quizás haya menos por hacer lo correcto,
pero igual recibiremos cargas para crecer. Y el concepto de estar en la iglesia, al saber que todos poseen cargas, es ayudarnos mutuamente a cargar con los pesos de los demás por ellos y perdonar a otros como parte del Neshar. Es parte del plan de salvación. Todas estas cargas se nos dan en la tierra. Nos ayudamos y nosotros acercamos más al Salvador y al Padre Celestial y nos volvemos más como ellos a través de Neshar, a través de llevar las cargas de otros y las que cargamos. Hasta la próxima.